Bienvenidos a mi canal Libros en 10 minutos. Comparto con usted el resumen del libro Somos Romanos, descubre lo romano que hay en ti, de Paco Álvarez, para que usted conozca el tema y decida si es de su interés. Nos invita el escritor a identificar qué tanto de romanos tenemos. Nuestro día a día nos absorbe tanto que no nos damos cuenta de la similitud de nuestra vida cotidiana con la de la antigua Roma. Para comenzar, el calendario, clara herencia de Roma. A pesar de toda la evolución sufrida por Julio César y finalizado con el gregoriano, podría afirmarse en forma práctica que el calendario juliano hoy rige al mundo. ¿Y qué tal la contabilización de los años de la historia, que salta del año 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo? El año 0 no existe ni en el juliano ni en el gregoriano. Recordemos que Roma contabilizaba sus números a partir de las letras del alfabeto. Y cuando llegamos al concepto de familia, obtenemos un asunto bien importante para los romanos, pues fue la base de esta sociedad, como lo es hoy en el mundo actual. El padre de familia, con su patria potestad, regulaba su relación con los hijos dependientes de él, otorgando su poder sobre ellos, tal como hoy. Los gentilicios vienen de la palabra gens, utilizada por los romanos. Decir hoy es costeño o paisa, entre otros, es referirse en cierta forma a la procedencia de ese grupo de personas relacionadas desde lo geográfico. Pero en Roma, la palabra gens significaba relacionarlos con sanguíneos directos desde lo familiar. Era como el apellido de la familia. Para tomar un ejemplo, veamos el caso de Cayo Julio César. El nomen Julio era la gens de la dinastía Julio-Claudia, que continuó con los emperadores emparentados con él, como Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Cuando llegamos a los temas alrededor de la casa de habitación, Roma nos dejó legados con palabras y conceptos bien comunes para nuestro mundo actual. Veamos. Palacio proviene de las viviendas ubicadas en el Palatino, monte donde vivían los patricios romanos, es decir, la clase alta. Allí vivió Augusto en su palacio. Capital proviene de la colina capitolina, donde se encontraron enterrados unos cráneos que, según la interpretación de los augures, representaban a Roma como la cabeza o capital del mundo, aplicando luego el mismo concepto a la población cabeza de cualquier región. La casa de las familias pudientes tenía el tablinium y la biblioteca, donde en el primero se despachaba a los clientes o personas que pedían favores al padre de familia, y en el segundo se almacenaban los libros o rollos en estanterías. Muchas de nuestras casas también hoy lo tienen. Y llegamos a los conceptos en temas alrededor de las ciudades. Veamos. Suburbio viene del barrio Subura, donde vivió Julio César. A medida que Roma se expandía, iba quedando fuera del recinto urbano. Por eso hoy día la palabra denota cualquier barrio añadido a la ciudad original. ¿Y qué tal el concepto de hospedaje recíproco? Un documento de reserva al portador para devolver el favor de hospedaje. Algo así como el Airbnb de nuestra época.
¿Y qué de la ingeniería romana con sus puentes, acueductos y calzadas adoquinadas con piedra y aceras peatonales con volardos y pasos cebras para seguridad del peatón? Mucha similitud con nuestras ciudades. Igualmente, restricciones de tráfico en ciertas horas para descongestionar los foros o centros de las ciudades. Diseño vial de las ciudades con sus dos ejes limítrofes que se entrecruzan. Cardo como vía norte-sur y decumano como vía este-oeste, llevados a América desde la España de la conquista para así diseñar nuestras poblaciones. Foros como el de Trajano, considerado el primer centro comercial de la historia del mundo. En fin, muchas similitudes en asuntos variados, como también entregas a domicilios desde las panaderías, la taquigrafía para anotar rápidamente los discursos del Senado, las galletas como alimentos on the go para los legionarios recuperar calorías en sus largas marchas. En fin, muchas otras cosas. En el tema de salud y belleza, los romanos concibieron las termas, una especie de gimnasio tipo centro comercial, con tiendas de arte, bibliotecas, saunas, restaurantes, salas de masaje y piscinas de todo tipo de clima a su alrededor. A comienzos del siglo I de nuestra era, se calcula habían más de 1000 termas en Roma. Y llegamos a un asunto bien clave para Roma: la política, una herencia que constituye el ADN de esta civilización en todos sus aspectos relacionados, como la democracia, que en Roma tuvo una duración de un poco más de 500 años en la etapa de la República. El voto para escoger las personas que representaban el pueblo de forma libre y directa, personal, intransferible y secreta. El censo, exclusivo solo para quienes podían votar como ciudadano romano. Y los tributos, óigase bien, tributos o impuestos que desde que Roma es Roma quedó como legado para que el mundo financiara la construcción de la civilización. En general, todo el aparato político burocrático, con sus virtudes y defectos, tan reales como los vemos hoy día. Políticos honestos, pero también políticos corruptos, envueltos en propaganda política a través de grafitis, cuyo mayor exponente se encontró en la ciudad de Pompeya, donde se hallaron más de 10.000 de estos en sus restos arqueológicos. También nuestro legado romano nos habla del asunto del matrimonio como institución formal para la creación y consolidación de la familia. En la ceremonia se unían las manos del novio y la novia, e incluso la colocación de un anillo en el dedo anular de la novia en su mano izquierda. Literal, dedo del anillo. Para luego realizar el banquete nupcial a costo de la familia de la novia. Y luego, en la noche de bodas, el novio cargarla traspasando el umbral de la puerta, tal como lo hacemos hoy día. En cuestiones de leyes, sí que nos dotaron de ellas. Se inicia con las 12 tablas, documento que desde el 450 a.C. ya reglamentaba las primeras leyes que incluían normas religiosas y sociales en derecho procesal, de familia, de sucesión, de propiedad, penal y público, con palabras y frases
que aún hoy son usadas por nosotros. De facto, ex professo, habeas corpus, sui generis, déficit, grosso modo, entre muchas otras. Llegamos a los topónimos, o nombres propios de lugares geográficos romanos que fueron esparcidos a través de toda la geografía americana como herencia romana. Más de 700 ciudades en el siglo XVI, durante la conquista española, se inspiraron en nombres originales romanos. Dos ejemplos nuestros muy sencillos. Cartagena, literalmente Nova Cartago, cuando esta fue fundada por los cartagineses, pero Ciudad Nueva, cuando fue renombrada por Escipión en el 209 a.C. Miren este, Medellín, pueblo fundado por Quinto Cecilio Metelo Pío en el año 79 a.C. y denominado como Metelium, que traducido al español se convierte en Medellín, segunda ciudad de Mérida. Bueno, son muchas herencias, pero ¿qué tal está? La religión católica, sí, católica, apostólica y romana, tal como suena, y herencia del Bajo Imperio Romano, cuando ésta prometía la salvación individual, a diferencia del paganismo, que era colectivo y buscaba la pervivencia del todo. Lo eterno era Roma, no cada romano. Llega desde Oriente en el año 45 después de Cristo, 12 años después de la resurrección de Cristo, y es universalizada por Pablo de Tarso. De allí el término católico, que significa universal, ofreciéndola a los gentiles, o mejor, a los no judíos. Ya el estoicismo como filosofía había impregnado a algunos hombres importantes en Roma, proponiéndoles el concepto de inmortalidad del alma. De hecho, Escipión soñó con ir a los campos elíseos después de su muerte, en recompensa por cultivar la virtud y ser un hombre bueno. Para ir terminando con esta lista de herencias romanas, la pornografía, la prostitución y la homosexualidad existieron en Roma como existen hoy. Si se practicaban con prudencia dentro de la vida privada, no generaban tanto escándalo y eran llevaderas como hoy. Era costumbre que las casas se adornaran con arte pornográfico, como las pinturas con Príapo, dios mitológico de la fertilidad, con su enorme falo en erección como símbolo de la fuerza fecundadora de la naturaleza. Llegamos a la cultura de la muerte, con empresas dedicadas al entierro de los muertos, los epitafios y las tumbas. También hicieron parte de las costumbres romanas y aún hoy continúan. Poco a poco Roma, a medida que evoluciona, va convirtiéndose en un imperio de gran comercio, con acuñación de moneda, haciendo del mundo un mercado único, también como lo es hoy nuestro mundo global. Para cerrar, los dichos o adagios populares romanos se universalizaron y, por raro que nos parezca, expresiones como aquí fue Troya, cría cuervos, contra viento y marea, el amor es ciego, entre muchas, fueron, son y seguramente serán siempre de origen romano. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es: ¿por qué Italia, como escenario natural del Imperio Romano, fue uno de los últimos países en conformarse como nación en la Edad Moderna, cuando la gran mayoría de países occidentales lo hicieron con más anterioridad?